En la cena de Navidad, mis hijos me expulsaron de casa. Todavía puedo sentir el frío de esa noche, el peso de la maleta en mi mano temblorosa, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Rafael ni siquiera me miró a los ojos cuando dijo que ya no había espacio para mí en esa casa. La casa que yo misma había comprado con el sudor de 40 años de trabajo. Pero déjame empezar desde el principio, desde esa cena maldita que cambió todo. Era 24 de diciembre. Yo había pasado todo el día cocinando, preparando el pavó, las guarniciones, el postre favorito de Leonardo. Mis manos arrugadas trabajaron sin descanso porque, a pesar de todo, todavía creía que la familia era sagrada. Que mis hijos me amaban como yo los amaba a ellos. La mesa estaba puesta con el mantel blanco que guardaba para ocasiones especiales. Las velas encendidas. Todo perfecto. Rafael llegó primero con Samara, mi nuera. Ella entró sin siquiera saludarme, revisando su teléfono con esas uñas largas pintadas de rojo. Leonardo apareció 10 minutos después, oliendo a whisky barato. Nos sentamos. Yo serví la cena con una sonrisa que me dolía mantener en el rostro. Intenté hacer conversación, preguntar por sus trabajos, por sus vidas. Respuestas cortas. Miradas entre ellos que no pude descifrar pero que me erizaron la piel. Entonces Rafael carraspeó. Ese sonido que hacía cuando estaba por decir algo importante. Dejó el tenedor en el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con una voz tan plana que parecía estar leyendo un guión. Mi corazón se aceleró. Algo en su tono me advirtió que lo que venía no era bueno. Dejé mi propia cuchara y lo miré esperando, rogando en silencio que fuera cualquier cosa menos lo que mi instinto gritaba. «Esta casa es demasiado grande para ti», continuó Rafael sin titubear. «Ya no puedes cuidarla sola. Estás mayor, mamá. Es hora de que vayas a un lugar donde puedan atenderte adecuadamente». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Leonardo asintió sin mirarme, como si hubieran ensayado esto. Samara sonrió apenas, esa sonrisa que siempre había ocultado su desprecio hacia mí. «Un lugar», repetí con la voz quebrada. «Esta es mi casa. Aquí los crié. Aquí está toda mi vida». Rafael sacó unos papeles de su chaqueta. Los desplegó sobre la mesa, sobre el mantel blanco que tanto me había costado planchar. Eran documentos legales, llenos de letra pequeña que mis ojos cansados apenas podían leer. «Necesitamos que firmes esto», dijo empujando los papeles hacia mí. «Es por tu propio bien. Transferirás la propiedad a nuestro nombre y nosotros nos encargaremos de encontrarte un asilo digno. Un lugar donde haya enfermeras, donde no tengas que preocuparte por nada». Mis manos temblaron cuando tomé los documentos. Asilo. Enfermeras. Como si yo estuviera inválida, como si mi mente hubiera dejado de funcionar. Tengo 72 años, pero todavía me levanto cada mañana, limpio esta casa, cocino mis propias comidas, camino al mercado. «No voy a firmar nada», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Esta casa es mía. Me la gané. No tienen derecho». La expresión de Rafael cambió. La máscara de preocupación filial cayó y vi lo que realmente había debajo. Codicia pura y dura. Leonardo finalmente me miró, pero en sus ojos solo había impaciencia. «Mamá, no seas terca», intervino Leonardo con esa voz condescendiente que usaba cuando quería algo. «Ya no puedes vivir sola. Mirarte. Apenas puedes sostener un plato sin que te tiemble la mano». Era mentira. Mis manos solo temblaban en ese momento por la rabia, por la incredulidad de lo que estaba sucediendo. Pero nada de lo que dijera importaría. Podía verlo en sus rostros. Ya habían tomado la decisión. Solo necesitaban mi firma para hacer legal el robo. «No voy a firmar», repetí poniéndome de pie. «Pueden irse de mi casa ahora mismo». Samara rió. Una risa aguda y cruel que cortó el aire. «¿Tu casa?», murmuró mirándome de arriba abajo. «Ay, señora. Usted ya no decide nada aquí». Rafael se levantó también, más alto que yo, más fuerte. Se acercó con los papeles en la mano y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo oscuro y decidido. «Vas a firmar, mamá. De una manera u otra, vas a firmar». Intenté retroceder, pero Leonardo ya estaba detrás de mí, bloqueando mi salida. Mi propio hijo. El niño al que amamanté,
al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 8 años, al que pagué la universidad vendiendo las pocas joyas que tenía. Esto es secuestro, logré decir aunque mi voz sonaba diminuta incluso para mí. Esto es ilegal. Rafael puso los papeles sobre la mesa y sacó una pluma de su bolsillo. La sostuvo frente a mí como si fuera una amenaza. Firma o te sacamos de esta casa esta misma noche. Sin dinero. Sin ropa. Sin nada. Tú decides cómo quieres que termine esta Navidad. Miré a Leonardo buscando algún rastro del niño dulce que había sido. Nada. Solo un extraño con su rostro. Miré a Samara y ella solo sonreía esperando mi derrota. Miré los papeles y entendí que si firmaba perdería todo. Si no firmaba, también perdería todo, pero al menos conservaría mi dignidad. No voy a firmar, susurré. Rafael asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Hizo una seña con la cabeza hacia Leonardo. Sácala. No entendí hasta que Leonardo me agarró del brazo con tanta fuerza que supe que me dejaría moretones. Me arrastró hacia la puerta mientras yo intentaba resistirme, mientras gritaba, mientras rogaba. Por favor, supliqué odiándome por tener que suplicar a mis propios hijos. Por favor, no hagan esto. Samara apareció con una maleta vieja, la misma que había usado en mi último viaje hacía años. La lanzó a mis pies. Tienes 5 minutos para meter lo que quieras, dijo mirando su reloj. Después de eso, sales con lo que traes puesto. Subí las escaleras tropezando, con Leonardo siguiéndome como un carcelero. Abrí mi closet y metí ropa sin pensar, sin ver realmente. Un vestido, una chaqueta, ropa interior, zapatos. Mis manos se movían solas mientras mi mente todavía no procesaba que esto era real. Tiempo, gritó Rafael desde abajo. Leonardo me empujó hacia las escaleras. Bajé aferrándome al barandal, la maleta golpeando cada escalón. Cuando llegué abajo, Rafael tenía la puerta abierta. Afuera caía una lluvia fina y fría. Vete, dijo sin emoción en la voz. Y no vuelvas hasta que estés lista para firmar esos papeles. Me quedé parada en el umbral, en la entrada de la casa que había sido mi hogar durante más de 30 años. Miré hacia atrás una última vez. La mesa todavía estaba puesta. La cena que había preparado con tanto amor todavía humeaba en los platos. Las velas seguían encendidas. Rafael cerró la puerta. Escuché el pestillo. Luego otro. Luego el sonido de la cadena de seguridad. Me quedé ahí parada bajo la lluvia, con mi maleta vieja y mi corazón roto en 1000 pedazos, sin entender cómo había llegado a este momento. Como los niños que había criado se habían convertido en estos extraños crueles que me dejaban en la calle en Nochebuena. No tenía dinero. No tenía teléfono. No tenía a dónde ir. Empecé a caminar. La primera noche en la calle aprendes cosas que nunca imaginaste. Aprendes que el cemento está más frío de lo que parece, que cada sombra es una amenaza potencial, que el hambre duele de una manera diferente cuando sabes que nadie va a prepararte el desayuno mañana. Caminé durante horas aquella Nochebuena, arrastrando mi maleta por calles que conocía pero que ahora parecían extrañas y hostiles. Las casas brillaban con luces de colores, con árboles de Navidad visibles a través de las ventanas. Familias reunidas, riendo, abrazándose. Cada ventana iluminada era un recordatorio de lo que acababa de perder. Mis pies me dolían. Llevaba los zapatos que me había puesto para la cena, no apropiados para caminar kilómetros bajo la lluvia. El agua había empapado mi chaqueta liviana y temblaba tanto que mis dientes castañeteaban. Pero seguí caminando porque no sabía qué más hacer. Terminé en la plaza central, ese lugar donde había llevado a Rafael y Leonardo cuando eran niños. El mismo banco donde les compraba helados los domingos. Me senté ahí, aferrando mi maleta contra el pecho como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Porque así era. A mi alrededor, la ciudad dormía o celebraba. Yo solo existía en algún punto intermedio, invisible para todos. Un auto pasó lanzando agua sucia que me salpicó las piernas. El conductor ni siquiera frenó. Así fue como pasé mi primera noche. Sentada en ese banco, mojada hasta los huesos, llorando tan fuerte que me dolía el pecho. Esperando despertar de esta pesadilla. Pero el amanecer llegó frío y gris, y seguía siendo real. Los primeros días fueron los peores. Busqué refugio donde pude. Una entrada de edificio abandonado.
El alero de una tienda cerrada. Aprendí dónde encontrar baños públicos para lavarme un poco, aunque las miradas de asco de la gente me hacían sentir menos que humana. Tenía $120 en mi cartera. Todo lo que me quedaba del dinero que había ahorrado para regalos de Navidad. Sabía que tenía que hacer que duraran lo máximo posible. Compré pan en una panadería de descuento, agua embotellada, nada más. Cada centavo contaba ahora. En la plaza había otros como yo. Personas que la vida había escupido, que habían caído por grietas que nadie más veía. Un hombre mayor llamado Israel que vendía periódicos usados. Una mujer joven con ojos vacíos que pedía monedas con un cartel de cartón. Y Matilde. La vi la tercera noche. Estaba sentada en un rincón de la plaza, tan quieta que casi parecía parte de la banca. Era diminuta, frágil como un pájaro, envuelta en capas de ropa raída. Su cabello blanco estaba despeinado y sus manos, arrugadas y manchadas, descansaban sobre su regazo. Había algo en ella que me recordó a mi propia madre. La forma en que miraba a la nada, como si hubiera visto demasiado y ya nada la sorprendiera. Me acerqué sin pensar mucho, guiada por un impulso que no entendía. ¿Tiene hambre?, le pregunté sacando un pedazo del pan que había comprado esa mañana. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos eran de un gris apagado, pero había algo agudo en ellos, algo que veía más de lo que mostraba. Gracias, susurró tomando el pan con dedos temblorosos. Que Dios la bendiga. Me senté a su lado en silencio. No sé por qué lo hice. Quizás porque ella era la única persona en días que me había mirado como si yo importara. Comimos en silencio, compartiendo ese pan duro como si fuera un banquete. Así comenzó nuestra rutina silenciosa. Cada noche, cuando lograba conseguir algo de dinero lavando platos en un restaurante barato o ayudando a descargar camiones en el mercado, compraba algo simple: pan, frutas baratas. Y siempre separaba una porción para Matilde. Ella nunca pedía. Solo estaba ahí, sentada en su rincón, esperando. Y yo venía, me agachaba, le entregaba lo que tenía, junto con algunas monedas que juntaba durante el día. Nunca era mucho. $2. 3 en los buenos días. Pero ella lo recibía como si le estuviera dando oro. Las semanas pasaron. Diciembre se convirtió en enero. El frío se volvió más penetrante. Conseguí un trabajo limpiando oficinas de madrugada. Pagaban poco, solo $50 a la semana, pero era algo. Me permitía comer al menos una comida decente al día. Me permitía seguir dándole a Matilde sus monedas. Nunca hablábamos mucho. A veces ella murmuraba una bendición. A veces solo asentía. Pero había un entendimiento entre nosotras, una conexión silenciosa entre dos mujeres que el mundo había decidido ignorar. Yo seguía sin tener dónde dormir de verdad. Había encontrado un lugar bajo un puente donde el viento no pegaba tan fuerte. Había cartones que alguien había dejado y que usaba como colchón. Mi maleta servía de almohada. No era una vida. Era apenas existir. Pero aprendí cosas en esas semanas. Aprendí que hay bondad en lugares inesperados. La señora de la panadería que a veces me daba el pan del día anterior sin cobrar. El guardia de seguridad del edificio donde limpiaba que me dejaba usar el baño para asearme mejor. Israel, el vendedor de periódicos, que compartía su café caliente cuando hacía mucho frío. También aprendí sobre la crueldad casual. Las personas que cruzaban la calle para no pasar cerca de mí. Los que me gritaban que consiguiera un trabajo, sin saber que trabajaba más duro ahora que cuando tenía casa. Los jóvenes que se reían y me tiraban basura como si fuera un juego. Una noche, a finales de enero, estaba especialmente fría. Había nevado un poco, algo raro en nuestra ciudad, y la temperatura había bajado peligrosamente. Me envolví en todas las capas de ropa que tenía, pero igual temblaba sin control. Fui a la plaza como siempre, buscando a Matilde. Tenía $3 que había conseguido ese día y quería compartirlos con ella. La encontré en su lugar habitual, pero se veía peor que nunca. Su piel tenía un tono grisáceo y tosía con un sonido húmedo que no me gustó nada. Matilde, ¿estás bien?, pregunté agachándome frente a ella. Ella me miró con esos ojos grises y por primera vez vi algo parecido al miedo en ellos. El frío está malo esta noche, murmuró. Muy malo. Le di los $3 y el pan que llevaba.
Ella tomó el pan, pero empujó el dinero de vuelta hacia mí. Tú lo necesitas más, dijo con voz ronca. Nos lo quedamos mirando, ese pequeño billete arrugado entre nosotras, ninguna queriendo tomar lo que la otra necesitaba desesperadamente. Finalmente ella sonrió, una sonrisa triste que arrugó aún más su rostro. Eres buena persona, Antonia, dijo. Fue la primera vez que usó mi nombre. Me sorprendí porque no recordaba habérselo dicho nunca. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté. Escucho, respondió enigmática. Veo. La gente como nosotras nos volvemos invisibles, pero eso significa que vemos cosas que otros no notan. Me senté a su lado. Hacía tanto frío que podía ver mi aliento. Matilde seguía tosiendo y me preocupaba que no pasara la noche si se quedaba afuera. ¿No tienes dónde ir?, le pregunté. ¿Ningún refugio? Ella negó con la cabeza. Los refugios están llenos en invierno. Además, no me gustan las multitudes. Prefiero mi esquina. Entendía eso. Yo también había intentado ir a un refugio la primera semana, pero estaba tan lleno que tuve que irme. La desesperación humana concentrada en un solo lugar era sofocante. Nos quedamos sentadas en silencio, dos viejas en una ciudad que nos había olvidado, compartiendo el calor de nuestra presencia. Entonces Matilde se inclinó hacia mí. Su mano, fría y huesuda, agarró la mía con una fuerza sorprendente. Sus ojos ya no se veían cansados, sino alertas, intensos. Escúchame bien, Antonia, susurró urgente. No duermas en la calle esta noche. ¿Qué?, pregunté confundida. Busca un hospedaje barato. Gasta lo que tengas. Mañana temprano, voy a mostrarte algo que va a cambiar tu vida. La miré sin entender. ¿Un hospedaje? Con lo poco que ganaba, gastar dinero en una habitación significaba no comer por días. Matilde, no tengo suficiente dinero para... Ella apretó mi mano más fuerte, sus uñas clavándose en mi piel. Hazme caso, insistió con una intensidad que me asustó. Hay cosas que he visto. Cosas que necesitas saber. Pero no aquí. No esta noche. Mañana en la mañana. Ven a la plaza a las 7. Te voy a estar esperando. ¿Qué cosas? ¿De qué hablas? Mañana, repitió soltando mi mano. Confía en mí. Se levantó entonces, tambaleándose un poco, y comenzó a alejarse arrastrando una bolsa de plástico que contenía todas sus posesiones. La vi desaparecer entre las sombras de la plaza, su figura pequeña tragada por la oscuridad. Me quedé sentada ahí, confundida y un poco asustada. ¿Qué había visto Matilde? ¿Por qué tanto misterio? Parte de mí quería ignorar sus palabras, quedarme en mi lugar bajo el puente como todas las noches. Pero algo en su tono, en la forma en que había agarrado mi mano, me decía que esto era importante. Me quedé sentada en esa banca fría durante casi una hora, debatiendo conmigo misma. Las palabras de Matilde resonaban en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. No duermas en la calle esta noche. Había algo en su urgencia, en la forma en que sus dedos se habían clavado en mi piel, que me había dejado intranquila. Finalmente me levanté. Conté el dinero que tenía en mi cartera. $42. Era todo lo que me quedaba hasta que me pagaran de nuevo en 3 días. Si gastaba en un hospedaje, tendría que sobrevivir con casi nada el resto de la semana. Pero la voz de Matilde seguía ahí, insistente. Confía en mí. Caminé por calles casi vacías buscando algún lugar barato. La mayoría de los hoteles que pasaba tenían letreros con precios que me habrían hecho reír en otra vida. $60 la noche. 80. 100. Cantidades imposibles para alguien como yo ahora. Finalmente, en una calle lateral cerca de la estación de autobuses, encontré un edificio destartalado con un letrero que parpadeaba, Hospedaje La Esperanza. $20 la noche. Baño compartido. Entré por una puerta que crujió al abrirse. El lobby olía a humedad y cigarrillos viejos. Detrás de un mostrador de madera rayada, un hombre de unos 50 años me miró con una mezcla de aburrimiento y sospecha. ¿Cuántas noches?, preguntó sin saludar. Una, respondí poniendo los $20 sobre el mostrador. Él tomó el dinero, lo examinó como si pudiera ser falso, y finalmente asintió. Me entregó una llave atada a un bloque de madera pesado con el número 12 tallado. 3er piso. Baño al final del pasillo. Nada de visitas.
Nada de ruido después de las 10. Subí las escaleras que olían a desinfectante barato y moho. El edificio gemía con cada paso que daba. En el tercer piso, el pasillo estaba iluminado por una sola bombilla que colgaba del techo. Encontré la habitación 12 y abrí la puerta. Era pequeña. Una cama individual con sábanas que alguna vez fueron blancas. Una mesita de noche con una lámpara. Una ventana con cortinas raídas que daban a un callejón. Nada más. Pero había un techo sobre mi cabeza y una puerta que podía cerrar con llave. Me senté en la cama y por primera vez en semanas me permití llorar de verdad. No el llanto silencioso que hacía en la calle para no llamar la atención, sino sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por la casa que había perdido. Por los hijos que me habían traicionado. Por la vida que se había desmoronado en una sola noche. Cuando finalmente me calmé, era casi medianoche. Me quité los zapatos y me acosté sobre la sábana sin desnudarme, demasiado cansada para preocuparme por lo que pudiera haber en ellas. El colchón era duro y olía extraño, pero era mejor que el cartón bajo el puente. Cerré los ojos esperando caer dormida inmediatamente, pero mi mente no se callaba. ¿Qué era lo que Matilde quería mostrarme? ¿Por qué había insistido tanto en que no durmiera en la calle justo esta noche? ¿Había algún peligro del que ella sabía? Dormí poco y mal, despertando cada hora con sobresaltos. Cuando finalmente la luz gris del amanecer se filtró por la ventana, me levanté adolorida pero decidida. Eran las 6 de la mañana. Matilde había dicho a las 7. Bajé las escaleras. El mismo hombre seguía en el mostrador, o quizás nunca se había ido. No me miró cuando pasé. Afuera, el aire de la mañana estaba helado y mi aliento formaba nubes blancas. Caminé hacia la plaza arrastrando mi maleta. Las calles estaban casi vacías a esta hora, solo algunos trabajadores madrugadores y vagabundos que buscaban un lugar cálido. Llegué a la plaza cuando el reloj de la iglesia marcaba las 7:10. Matilde ya estaba ahí, en su lugar habitual. Pero esta vez no estaba sola. Había un bulto a su lado, una bolsa de plástico grande que no había visto antes. Cuando me vio acercarme, se puso de pie con más agilidad de la que la había visto nunca. «Viniste», dijo y en su voz había alivio. «Me dijiste que viniera», respondí. «¿Qué es esto, Matilde? ¿Qué es tan importante?» Ella miró alrededor de la plaza como si quisiera asegurarse de que nadie nos observaba. Luego hurgó en su bolsa y sacó algo que me dejó sin aliento. Un teléfono celular. Viejo, con la pantalla rayada, pero funcionando. «¿De dónde sacaste eso?», pregunté sorprendida. «Lo encontré», respondió evasiva. «Pero eso no importa. Lo que importa es lo que grabé anoche». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Matilde tocó la pantalla con dedos torpes pero determinados. Abrió una carpeta de videos. Había uno solo, grabado la noche anterior según la fecha. «Mira», dijo entregándome el teléfono. Presioné play. La imagen era oscura y temblorosa al principio, claramente grabada a escondidas desde algún ángulo bajo. Pero luego la cámara se estabilizó y pude ver 3 figuras bajo una farola al otro lado de la plaza. Se me cortó la respiración. Eran Rafael, Leonardo y Samara. El audio era malo, con mucho ruido de fondo, pero podía escuchar fragmentos de la conversación. Matilde había subido el volumen al máximo. «Ya lleva casi 2 meses en la calle», decía Rafael con esa voz fría que había aprendido a odiar. «Pensé que vendría arrastrándose en una semana». «Es más terca de lo que creíamos», respondió Samara. «Pero no importa. No puede durar mucho más así». Entonces apareció otra persona en el video. Un hombre que no reconocí, alto y corpulento, vestido con ropa oscura. Rafael le entregó algo. Billetes. Vi claramente el intercambio de dinero. «¿Estás seguro de que sabes lo que haces?», preguntó Leonardo nervioso. «Si algo sale mal». «Nada va a salir mal», lo interrumpió Rafael. «Solo tiene que parecer un accidente. La vieja vive en la calle. Nadie va a hacer preguntas si aparece muerta en algún callejón. Dirán que fue el frío, o que la asaltaron». El hombre desconocido asintió. «Conozco su rutina», dijo con voz ronca. «Duerme bajo el puente de la avenida Este. Esta noche voy a encargarme del asunto. Para mañana, su problema habrá desaparecido». «Bien», dijo Rafael.
Y cuando lo hagas, llámame. Tenemos que asegurarnos de que la encuentren rápido para poder empezar los trámites de la herencia. Samara rió, ese sonido agudo y cruel que conocía tan bien. Por fin vamos a poder vender esa casa vieja y conseguir algo que valga la pena. Siempre supe que esperar valdría la pena. El video terminó ahí. Me quedé mirando la pantalla negra, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Mis propios hijos. Mis propios hijos habían pagado a alguien para matarme. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Matilde lo agarró suavemente y lo guardó de nuevo en su bolsa. Por eso te dije que no durmieras en la calle anoche, dijo en voz baja. Estaban buscándote. Ese hombre estuvo merodeando por el puente durante horas. Te habrían encontrado si hubieras estado ahí. Me senté en la banca porque las piernas no me sostenían. No podía respirar bien. El mundo giraba a mi alrededor. Sabía que Rafael y Leonardo me habían traicionado, que me habían echado de mi propia casa, pero esto era diferente. Esto era intento de asesinato. Esto era planear mi muerte como si fuera un trámite más. ¿Por qué? Susurré aunque conocía la respuesta. ¿Por qué no simplemente esperar? Por la casa, respondió Matilde sentándose a mi lado. Por el dinero. Por la impaciencia. Porque para ellos ya no eres una madre, eres un obstáculo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de rabia pura. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían siquiera pensar en algo así? Tengo que ir a la policía, dije limpiándome la cara con manos temblorosas. Esto es evidencia. Esto es. Matilde asintió. Sí, tienes que ir. Pero primero, escúchame bien, Antonia. Ellos son poderosos. Tienen dinero. Van a intentar desacreditarte, decir que estás loca, que inventaste todo. Necesitas más que este video. Necesitas ayuda. ¿Qué ayuda? Pregunté desesperada. No tengo a nadie. Sí tienes, dijo Matilde con firmeza. ¿Te acuerdas de Elisa? ¿Tu vecina de antes? Elisa. El nombre despertó un recuerdo. Una mujer amable que vivía 3 casas más abajo cuando yo todavía tenía hogar. Nos saludábamos siempre, a veces compartíamos café en su jardín. Pero no la había visto desde que me echaron. ¿Qué tiene que ver Elisa? Pregunté confundida. Ella te ha estado buscando, respondió Matilde. Vino a la plaza hace 2 semanas preguntando por ti. Le dije que estabas bien, pero que necesitabas espacio. Me dio su número y me pidió que te dijera que su puerta está abierta para ti. Matilde sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo. Había un número telefónico garabateado con lápiz. Ve con ella, dijo presionando el papel en mi mano. Cuéntale todo. Ella te va a ayudar a ir a la policía de la manera correcta. Miré el papel, luego a Matilde, luego de nuevo el papel. Esta mujer frágil que vivía en la calle había estado cuidándome sin que yo lo supiera. Había grabado evidencia que me salvaría la vida. Había conectado los puntos que yo nunca habría visto. ¿Por qué? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué haces todo esto por mí? Matilde sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Porque tú me diste pan cuando tenías hambre. Llamé a Elisa desde un teléfono público cerca de la plaza. Tuve que usar las últimas monedas que me quedaban. Mis dedos temblaban tanto que marqué el número mal 2 veces antes de hacerlo bien. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Hola? Su voz sonaba igual que siempre, cálida y un poco ronca. Elisa, soy Antonia, logré decir antes de que la voz se me quebrara. Hubo un silencio del otro lado. Luego un grito ahogado. Antonia. Dios mío, Antonia. ¿Dónde estás? Te he estado buscando por todas partes. ¿Estás bien? ¿Dónde has estado? Sus preguntas salían atropelladas, llenas de genuina preocupación. Algo se rompió dentro de mí al escuchar a alguien que realmente se preocupaba. Estoy en la plaza central, susurré. Elisa, necesito ayuda. No te muevas de ahí. Voy por ti ahora mismo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé parada junto al teléfono público, aferrando el auricular aunque la línea ya estaba muerta. Matilde me observaba desde su banca, asintiendo con aprobación. Regresé con ella y nos sentamos en silencio. 20 minutos después, un auto azul se detuvo en el borde de la plaza.
Elisa salió casi antes de que el motor se apagara, mirando alrededor frenéticamente hasta que me vio. Corrió hacia mí. No caminó, corrió. Y cuando llegó me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Olía a café fresco y pan casero, a normalidad y hogar, y me eché a llorar contra su hombro. «Está bien», murmuró acariciando mi espalda. «Estás a salvo ahora. Te tengo». Cuando finalmente me solté, vi que ella también lloraba. Elisa tenía 60 años, cabello corto y gris, ojos café llenos de bondad. Había sido enfermera antes de jubilarse y siempre había tenido ese instinto de cuidar a otros. Miró mi ropa sucia y arrugada, mi maleta desgastada, mis manos agrietadas por el frío. Su rostro se llenó de dolor y rabia. «¿Qué te hicieron?», preguntó. «Cuando Rafael y Leonardo se mudaron a tu casa y dijeron que te habías ido a vivir con unos parientes al norte, supe que algo estaba mal. Tú nunca te habrías ido sin despedirte». «Mentiroso», murmuré. Todo fue mentira. Elisa notó entonces a Matilde, que nos observaba en silencio desde su lugar. «¿Quién es ella?», preguntó. «La persona que me salvó la vida», respondí. «Elisa, esta es Matilde». Elisa se acercó a Matilde y tomó sus manos con cuidado. «Gracias», dijo con voz firme. «Gracias por cuidar de mi amiga». Matilde asintió. Luego me miró directamente. «Ve con ella. Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré bien». «No», dije de repente. «Tú vienes con nosotras». «Antonia, no. No voy a dejarte aquí», insistí. «Hace demasiado frío. Estás enferma. Por favor». Matilde me miró durante un largo momento. Luego suspiró y asintió lentamente. «Está bien. Pero solo hasta que te asegures de que ese video llegue a las manos correctas». Elisa nos ayudó a ambas a subir al auto. Puso la calefacción al máximo y condujo hacia su casa, haciendo preguntas todo el camino. Le conté todo. La cena de Navidad, la expulsión, las semanas en la calle. Y finalmente, el video. Cuando le hablé del video, Elisa pisó el freno tan fuerte que casi nos lanzó hacia adelante. «¿Qué dijiste?», preguntó girándose para mirarme con los ojos muy abiertos. «¿Contrataron a alguien para matarte?». Matilde sacó el teléfono de su bolsa y se lo entregó. Elisa reprodujo el video ahí mismo, en medio de la calle, con el auto detenido. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la furia. «Esos malditos», susurró cuando terminó. «Esos malditos hijos de perra». Nunca había escuchado a Elisa maldecir antes. De alguna forma, eso hizo que todo fuera más real. Condujo el resto del camino en silencio, su mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. Cuando llegamos a su casa, una bonita construcción de 2 pisos con jardín bien cuidado, nos hizo pasar rápidamente. «Primero lo primero», dijo tomando el control. «Ustedes dos van a darse una ducha caliente. Tengo ropa que les puede quedar. Luego vamos a comer algo decente. Y después, vamos directamente a la estación de policía». La ducha fue casi dolorosa. El agua caliente sobre mi piel agrietada por el frío me hizo llorar. Me quedé bajo el chorro durante 20 minutos, viendo cómo la mugre de semanas se iba por el desagüe. Elisa me había dejado ropa limpia sobre el tocador. Un pantalón deportivo suave, una sudadera gruesa, calcetines limpios. Me vestí sintiendo como si estuviera poniéndome una nueva piel. Cuando salí, encontré a Matilde ya vestida con ropa prestada, sentada en la mesa de la cocina. Elisa había preparado huevos revueltos, tostadas, fruta fresca, café caliente. Una comida simple, pero que se veía como un festín. «Coman», ordenó Elisa. «No vamos a ningún lado hasta que tengan algo en el estómago». Comimos en silencio. Cada bocado sabía a gloria. Hacía tanto tiempo que no comía algo caliente y recién hecho que casi se me olvida cómo hacerlo. Matilde comía despacio, saboreando cada mordida como si pudiera ser la última. Cuando terminamos, Elisa llevó el teléfono de Matilde a su computadora y copió el video en varias partes. Lo guardó en una memoria USB, lo subió a su correo electrónico, incluso lo envió a su propio teléfono. «Evidencia redundante», explicó. «No vamos a arriesgarnos a que esto desaparezca». Luego nos metió a las 3 en su auto y condujo hacia la estación central de policía. Era un edificio grande de ladrillo, intimidante.
Mi estómago se retorció de nervios mientras subíamos los escalones de la entrada. Dentro, el olor a café viejo y desinfectante llenaba el aire. Elisa se acercó directamente al mostrador de recepción donde un oficial joven revisaba papeles. «Necesitamos hablar con alguien sobre un intento de asesinato», dijo Elisa sin rodeos. El oficial levantó la vista, su expresión pasando de aburrimiento a atención en un segundo. «¿Un intento de asesinato?», repitió. «¿Cuándo ocurrió esto?» «Anoche», respondí encontrando mi voz. «Mis hijos contrataron a alguien para matarme. Y tenemos pruebas». El oficial nos miró a las tres. Dos viejas que claramente habían estado viviendo en la calle y una mujer de clase media con expresión determinada. Podía ver la duda en sus ojos. «¿Tienen evidencia real?», preguntó con escepticismo. Elisa sacó su teléfono y le mostró el video. El oficial lo vio completo, su expresión volviéndose más seria con cada segundo que pasaba. «Esperen aquí», dijo finalmente. «Voy a llamar a un detective». Nos sentamos en unas sillas de plástico duro en el área de espera. Matilde tosió, ese sonido húmedo que me preocupaba. Elisa le frotó la espalda con cuidado. 15 minutos después, apareció una mujer de unos 40 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, vestida con pantalones oscuros y una chaqueta formal. Tenía una placa en el cinturón. «Soy la detective Lorena Méndez», dijo con voz profesional pero no fría. «Entiendo que tienen evidencia de un intento de asesinato. ¿Pueden acompañarme?». Nos llevó a una sala de interrogatorios pequeña con paredes grises y una mesa de metal. Había una cámara en la esquina superior. Lorena se sentó frente a nosotras y sacó una libreta. «Cuéntenme todo desde el principio», dijo. «Y no se salten ningún detalle». Así que le conté todo. Desde la cena de Navidad hasta ese mismo momento. Elisa añadió lo que sabía sobre Rafael y Leonardo mudándose a mi casa. Matilde explicó cómo había grabado el video, pura casualidad porque había estado buscando un lugar resguardado del frío cuando los vio reunirse. Lorena tomó nota sin interrumpir. Cuando terminamos, pidió ver el video. Lo reprodujo 3 veces, haciendo pausas, escuchando cada palabra. «¿Reconocen al hombre al que le pagaron?», preguntó señalando la figura en el video. «No», admití. «Nunca lo había visto antes». «Yo sí», dijo Matilde de repente. Todas nos giramos a mirarla. «Lo he visto antes en el barrio. Se llama Marco. Hace trabajos sucios por dinero. Todos en la calle lo conocen». Lorena anotó el nombre rápidamente. «Esto es serio», dijo mirándome directamente. «Intento de asesinato por contrato. Conspiración. Posiblemente fraude si los documentos que les hicieron firmar fueron obtenidos bajo coacción. Necesito que presente una denuncia formal». «¿Van a arrestarlos?», pregunté sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. «Voy a necesitar verificar el video primero», respondió Lorena. «Confirmar su autenticidad, identificar las voces, localizar a este Marco. Pero sí, si todo comprueba como parece, vamos a emitir órdenes de arresto». Me explicó el proceso. Tendría que dar una declaración oficial, permitir que examinaran el video, posiblemente testificar más adelante. Iba a ser largo y difícil. «¿Y mientras tanto?», preguntó Elisa. «¿Está segura aquí? Si ellos descubren que está viva y que tiene ese video». Lorena asintió entendiendo la preocupación. «Van a mantenerse alejadas de esa zona por ahora». Pasé esa noche en la casa de Elisa, en su habitación de huéspedes que olía a lavanda y tenía sábanas limpias que crujían de tan nuevas. Matilde durmió en el sofá de la sala, envuelta en mantas gruesas que Elisa insistió en darle. Por primera vez en 2 meses, dormí en una cama real, bajo un techo seguro, pero el sueño no llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Rafael en ese video, tan frío y calculador al planear mi muerte. A la mañana siguiente, Lorena llamó temprano. Había pasado toda la noche trabajando en el caso. Su equipo técnico había analizado el video y confirmado que no estaba alterado. Las voces coincidían con grabaciones previas que tenían de Rafael de unos trámites legales que había hecho meses atrás. Más importante aún, habían localizado a Marco. «Lo encontramos en un bar del lado sur de la ciudad», me explicó Lorena por teléfono mientras Elisa escuchaba en altavoz. Cuando lo confrontamos con el video, se derrumbó. Confesó todo.
Dijo que Rafael le había pagado $500 por adelantado y prometido otros 500 después de completar el trabajo. Mi estómago se revolvió. $1000. Ese era el precio que mi hijo había puesto a mi vida. ¿Y ahora qué?, preguntó Elisa apretando mi mano. Ahora vamos por ellos, respondió Lorena con satisfacción en la voz. Tengo suficiente para órdenes de arresto. Vamos a ir a la casa esta tarde. ¿Antonia todavía tiene llaves de su propiedad? No, susurré. Rafael cambió las cerraduras. No importa. Tenemos una orden. Vamos a entrar de todas formas. ¿Quiere estar presente cuando hagamos el arresto? La pregunta me tomó por sorpresa. Parte de mí quería ver sus caras cuando la policía llegara. Quería que supieran que había sobrevivido, que su plan había fallado. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba cargar a esos niños en mis brazos, no estaba segura de poder soportar ese momento. Voy a ir, dije finalmente. Necesito verlo con mis propios ojos. Elisa condujo hacia mi antigua casa esa tarde, siguiendo el auto de la policía. Lorena había traído refuerzos, 3 patrullas más y 2 oficiales de civil. Mientras nos acercábamos, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La casa se veía diferente. Rafael había pintado la puerta de entrada de negro cuando antes era verde. Había un auto nuevo en el estacionamiento, un sedán plateado que seguramente había comprado con el dinero que debía estar sacando de mis cuentas. Mi jardín, que yo había cuidado con tanto amor durante años, estaba descuidado y lleno de malas hierbas. Nos quedamos en el auto de Elisa mientras Lorena y los otros oficiales se acercaban a la puerta. Vi cómo Lorena tocaba el timbre. 1 vez. 2 veces. Luego golpeó con fuerza. La puerta se abrió y ahí estaba Samara, vestida con ropa cara que nunca había podido pagar antes. Su expresión de irritación se transformó en confusión al ver a todos los policías. ¿Qué es esto?, preguntó con esa voz aguda suya. Lorena mostró su placa y la orden de arresto. ¿Está Rafael Méndez en casa? El color desapareció del rostro de Samara. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Detrás de ella apareció Rafael, todavía en pijama aunque eran casi las 3 de la tarde. ¿Qué demonios?, empezó a decir. Rafael Méndez tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó Lorena mientras 2 oficiales se movían para esposarlo. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Esperen, gritó Rafael intentando retroceder. Esto es un error. ¿De qué se me acusa? Intento de asesinato. Conspiración para cometer asesinato. Fraude, respondió Lorena con voz firme. ¿Dónde está Leonardo Méndez? No vive aquí, gritó Rafael mientras lo esposaban. No sé dónde está. Eso era mentira. En ese momento, Leonardo apareció en las escaleras, sus ojos adormilados abriéndose de par en par al ver la escena. Ahí está, señaló uno de los oficiales. Leonardo intentó correr de vuelta a las escaleras, pero 2 oficiales ya estaban subiendo. Lo atraparon antes de que pudiera llegar a su habitación. Sus gritos de protesta resonaron por toda la casa mientras lo arrastraban hacia abajo. «Esto es abuso policial», gritaba. «No pueden entrar así». «Tenemos una orden», respondió Lorena calmadamente. «Y tenemos evidencia en video de ustedes contratando a Marco Sánchez para asesinar a Antonia Dainais. Su madre». Rafael se quedó paralizado. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando una salida que no existía. «No sé de qué hablan», dijo, pero su voz temblaba. «Mi madre se fue hace meses. No tengo idea de dónde está». Lorena sonrió sin humor. «Ah, no. Porque tenemos un video muy claro de usted y su hermano reuniéndose con el señor Sánchez hace 3 noches, discutiendo exactamente cómo y cuándo matarla. El señor Sánchez ya confesó todo, por cierto». La cara de Rafael se descompuso. Leonardo comenzó a llorar, sollozos patéticos de alguien que sabía que estaba atrapado. «Fue idea de Rafael», gimoteó Leonardo. «Yo solo seguí sus órdenes. Él dijo que era la única manera». «Cállate», le gritó Rafael. «No digas nada más». Samara intentó cerrar la puerta, pero Lorena la bloqueó con el pie. «Samara Ruiz, usted también está bajo arresto como cómplice». «Yo no hice nada», chilló Samara. «Yo solo soy la esposa. Está en el video»,
señora Ruiz. Participando en la conversación. Riendo sobre la herencia. Eso la hace cómplice. Los tres fueron esposados y llevados hacia las patrullas. Fue entonces cuando Rafael me vio. Yo había salido del auto de Elisa, incapaz de quedarme escondida por más tiempo. Su rostro se transformó. Pasó por shock, incredulidad y finalmente terror puro. Tú, susurró. Tú estás muerta. Se suponía que estabas muerta. Pues sorpresa, dije con una voz que no reconocí como mía. Estoy muy viva. Y ahora todos van a pagar por lo que hicieron. Esa bruja nos tendió una trampa, gritó Rafael luchando contra las esposas. Esto es una conspiración. Lorena lo empujó hacia la patrulla. La única conspiración aquí fue la suya, señor Méndez. Y tenemos cada palabra grabada. Vi cómo metían a Rafael en un auto, a Leonardo en otro, a Samara en un tercero. Sus gritos y protestas se fueron apagando mientras las puertas se cerraban. Las sirenas comenzaron a sonar y los autos se alejaron, llevándose a las personas que alguna vez llamé familia. Me quedé parada frente a mi casa, la casa que había comprado con mi propio dinero, temblando de pies a cabeza. Elisa me abrazó mientras yo lloraba, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio mezclado con una tristeza profunda. Porque sí, había ganado. Estaba viva. Tenía justicia. Pero también había perdido a mis hijos para siempre. Y esa pérdida dolía de una forma que ninguna victoria podía curar. Lorena se acercó después de que las patrullas se fueron. Vamos a necesitar registrar la casa, dijo con gentileza. Buscar evidencia adicional. Documentos, registros financieros, cualquier cosa que respalde los cargos de fraude. Va a tomar unas horas. Asentí sin poder hablar. Pero después de eso, esta casa vuelve a ser legalmente suya. Los documentos que la forzaron a firmar no tienen validez. Vamos a asegurarnos de eso. Gracias. Logré susurrar. Elisa me llevó de vuelta a su casa. Matilde nos esperaba en la puerta, envuelta en una de las mantas, con expresión preocupada que se relajó cuando nos vio. ¿Se los llevaron?, preguntó. Todos, respondió Elisa. Está hecho. Matilde cerró los ojos y murmuró algo que sonó como una oración. Los días siguientes pasaron en una nebulosa extraña. Lorena me mantenía informada de cada desarrollo. El registro de mi casa había revelado mucho más de lo que cualquiera esperaba. Rafael había falsificado mi firma en documentos bancarios, retirando más de $15,000 de mis ahorros en los últimos 2 meses. Habían encontrado correos electrónicos entre él y Leonardo planificando vender la casa apenas yo estuviera fuera del camino. Ya tenían un comprador interesado dispuesto a pagar $200,000. También descubrieron algo que me heló la sangre. Habían contactado a una clínica psiquiátrica privada, consultando sobre internamientos involuntarios. Tenían un plan de respaldo por si matarme resultaba demasiado complicado. Me declararían mentalmente incapaz y me encerrarían hasta que firmara todo lo que quisieran. Cada revelación era como recibir una puñalada nueva. Mis hijos no solo habían querido robarme, me habían estudiado, planificado cada detalle, considerado cada posible escenario. Yo no era su madre para ellos. Era un problema que resolver, un obstáculo que eliminar por cualquier medio necesario. Rafael y Leonardo permanecían detenidos sin derecho a fianza. Marco, el sicario, había aceptado un trato con la fiscalía, su testimonio completo a cambio de una sentencia reducida. Samara había contratado a un abogado caro que intentaba argumentar que ella no sabía nada, que solo estaba presente durante esas conversaciones, pero nunca participó activamente. Las grabaciones decían lo contrario. Mientras todo esto sucedía, yo vivía en una especie de limbo. Elisa insistió en que me quedara con ella el tiempo que necesitara. No podía volver a mi casa todavía, aunque legalmente ya era mía de nuevo. La idea de dormir en esas habitaciones, de caminar por esos pasillos donde mis hijos habían planeado mi muerte, me revolvía el estómago. Matilde también se quedó. Su tos había empeorado y Elisa, con su instinto de enfermera, insistió en llevarla al médico. El diagnóstico fue bronquitis severa, casi neumonía. Le recetaron antibióticos y reposo. Por primera vez en quién sabe cuántos años, Matilde tenía un lugar cálido donde recuperarse. Una tarde, mientras Matilde dormía en el sofá y Elisa había salido a comprar medicinas, recibí una llamada de Lorena. Su voz sonaba diferente,
más seria de lo habitual. Antonia, necesito que vengas a la estación. Hay algo que tienes que ver. ¿Qué pasó? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Es mejor que lo veas tú misma. ¿Puedes venir ahora? Le dejé una nota a Matilde y tomé un taxi hasta la estación de policía. Lorena me esperaba en la entrada y me llevó directamente a su oficina. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa llena de documentos. Encontramos algo durante el registro más profundo de tu casa, dijo abriendo la carpeta. Esto estaba escondido en una caja fuerte en el sótano que tus hijos no pudieron abrir. Saqué los papeles con manos temblorosas. El primero era mi testamento, el real, el que había hecho hace 5 años con un abogado de verdad. Lo leí sintiendo que el mundo se inclinaba debajo de mis pies. El testamento establecía claramente que mi casa y mis posesiones irían a una fundación benéfica dedicada a ayudar a ancianos sin hogar en caso de que yo muriera en circunstancias sospechosas o si existía evidencia de coacción o fraude. Había una cláusula específica que excluía a Rafael y Leonardo de cualquier herencia si se determinaba que habían actuado en mi contra de cualquier manera. Rafael nunca iba a conseguir nada, susurré leyendo y releyendo las palabras. Aunque me hubieran matado, aunque hubiera funcionado su plan, nunca iban a quedarse con la casa. Lorena asintió. Tu abogado fue muy específico. Al parecer tuviste sospechas sobre las intenciones de tus hijos incluso hace años. Recordé entonces. 5 años atrás, Rafael había comenzado a preguntar mucho sobre mi testamento, sobre qué pasaría con la casa cuando yo muriera. Sus preguntas habían sido insistentes, casi agresivas. Eso me había inquietado lo suficiente como para consultar con un abogado y protegerme. Nunca pensé que realmente intentarían algo así, admití. Pensé que estaba siendo paranoica. No eras paranoica, dijo Lorena con gentileza. Eras sabia. Este testamento te salvó, Antonia. Incluso si ellos hubieran tenido éxito, su codicia no les habría dado nada. Había más documentos en la carpeta. Estados de cuenta bancarios que mostraban exactamente cuánto habían robado. Contratos falsificados con mi firma imitada. Correos electrónicos que revelaban que Rafael había estado planeando esto desde hacía casi un año, desde mucho antes de la cena de Navidad. Todo estaba calculado, murmuré sintiendo náuseas. La cena de Navidad no fue un arrebato. Fue el inicio del plan final. Así es. Y hay algo más que necesitas saber. Lorena sacó otro documento. Este era un informe médico. Hace 6 meses, Rafael intentó obtener tu historial médico completo de tu doctor. Cuando el doctor se negó por confidencialidad del paciente, Rafael presentó una queja alegando que estabas mostrando signos de demencia y que él necesitaba esa información para cuidarte adecuadamente. Mi doctor nunca me dijo nada, susurré horrorizada. Porque el doctor lo rechazó completamente. Dijo que tú estabas perfectamente lúcida y que la solicitud le pareció sospechosa. Pero Rafael lo intentó. Estaba construyendo un caso para declararte incompetente. Cada nueva revelación era peor que la anterior. Mi hijo no solo había querido matarme o robarme, había estado trabajando metódicamente para destruir mi credibilidad, mi autonomía, mi existencia completa. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para el juicio?, pregunté cansada de repente. ¿Cuánto más tengo que revivir esto? El proceso penal puede tomar meses, admitió Lorena. Pero hay buenas noticias. Con toda la evidencia que tenemos, el video, la confesión de Marco, los documentos falsificados, los registros financieros, es casi seguro que habrá una declaración de culpabilidad. Sus abogados ya están hablando de acuerdos. ¿Acuerdos?, repetí sintiendo rabia crecer en mi pecho. Después de todo lo que hicieron, ¿van a salir con un acuerdo? Lorena levantó una mano calmándome. Un acuerdo no significa que salgan libres, Antonia. Significa que reconocen su culpabilidad a cambio de una sentencia específica. En casos como este, estamos hablando de años de prisión. Muchos años. Eso debería haberme hecho sentir mejor, pero solo me sentía vacía. Regresé a la casa de Elisa esa tarde con la carpeta de documentos bajo el brazo. Matilde estaba despierta, tomando té en la cocina. Se veía mejor, con más color en las mejillas gracias a los antibióticos y la comida regular. ¿Qué pasó?, preguntó viendo mi expresión. Le conté todo. Sobre el testamento, sobre los intentos de Rafael de acceder a mis registros médicos, sobre el plan que había estado gestándose durante un año entero.
Matilde escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. Tus hijos están enfermos, dijo suavemente. No del cuerpo, del alma. La codicia los pudrió por dentro hasta que no quedó nada bueno. ¿Cómo pude no verlo?, pregunté con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Cómo pude criar a dos personas capaces de esto? No es tu culpa, intervino Elisa, que había estado escuchando desde la puerta. Tú les diste amor, educación, valores. Ellos eligieron ignorar todo eso. Ellos eligieron la codicia. Pero las madres siempre se culpan. Me quedé despierta toda esa noche repasando cada momento de sus vidas, buscando señales que debía haber visto, momentos donde debía haber actuado diferente. Al día siguiente, Lorena llamó de nuevo. Esta vez con noticias que me dejaron sin aliento. Rafael quiere verte, dijo. Está pidiendo una reunión. ¿Para qué?, pregunté sospechosa. Dice que quiere disculparse. Que necesita hablarte antes de aceptar el acuerdo de culpabilidad. No quiero verlo, respondí inmediatamente. Entiendo, dijo Lorena. Y no tienes que hacerlo si no quieres. Pero pensé que deberías saberlo. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo durante largo rato. Rafael quería disculparse. Después de todo lo que había hecho, después de planear mi asesinato, de robarme, de intentar destruirme completamente, ahora quería disculparse. Parte de mí quería negarse, no darle esa satisfacción. Pero otra parte, una parte más grande de lo que quería admitir, necesitaba escuchar qué podía decir. Necesitaba mirarlo a los ojos y entender cómo había llegado a este punto. Llamé a Lorena de vuelta 2 horas después. Voy a verlo, dije. Pero quiero que estés presente. Y quiero que sea grabado. Por supuesto. Te programo para mañana. Esa noche apenas dormí. Ensayé 1000 cosas que quería decirle, 1000 preguntas que quería hacerle. Pero sabía que cuando llegara el momento, probablemente no podría decir ninguna. Elisa se ofreció a acompañarme a la estación al día siguiente, pero le pedí que se quedara con Matilde. Necesitaba hacer esto sola. Lorena me recibió en la entrada y me llevó a una sala de visitas. Era pequeña, con una mesa de metal atornillada al suelo y sillas a cada lado. Había una ventana de vidrio grueso donde podía ver a otro oficial observando. Va a estar esposado, me advirtió Lorena. Y voy a estar justo afuera. Si en cualquier momento quieres irte, solo dímelo. Asentí sin confiar en mi voz. Trajeron a Rafael unos minutos después. Verlo con el uniforme naranja de la prisión, esposado, con barba de varios días y ojeras profundas, fue surreal. Este era mi hijo, el bebé que había cargado, el niño que había enseñado a andar en bicicleta. Se sentó frente a mí sin mirarme a los ojos al principio. El oficial lo esposó a un aro en la mesa y luego se alejó, dándonos privacidad pero sin perderlo de vista. El silencio entre nosotros era tan denso que podía sentirlo presionar contra mi pecho. Rafael mantenía la mirada fija en la mesa, sus manos esposadas temblaban ligeramente. Yo esperé, negándome a ser la primera en hablar. Él había pedido esta reunión, él podía empezar. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar o de falta de sueño, no podía distinguir cuál. Mamá, empezó con voz ronca. Yo. No me llames así, lo interrumpí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Perdiste ese derecho cuando pagaste a alguien para matarme. Se encogió como si lo hubiera golpeado. Bajó la mirada de nuevo. Tienes razón. No tengo derecho. No tengo derecho a nada después de lo que hice. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quieres, Rafael? Necesitaba verte, dijo con voz quebrada. Necesitaba saber que estabas bien. Necesitaba decirte que lo siento. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Qué lo sientes? ¿Sientes haber planeado mi asesinato o sientes haber sido atrapado? Ambos, admitió y al menos tuvo la decencia de sonar avergonzado. Pero principalmente siento haberte hecho esto. Haberte traicionado de esta forma. ¿Cómo? Pregunté inclinándome hacia adelante. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así? Te di todo. Sacrifiqué todo por ti y por tu hermano. Trabajé doble turno durante años para que pudieran ir a buenas escuelas. Vendí las joyas de mi madre para pagar tu universidad. Y así me pagas.
¿Planeando mi muerte? Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Fue la codicia, susurró. Me consumió. Vi la casa, vi el valor que tenía, y solo podía pensar en el dinero. Samara siempre estaba hablando de todo lo que podríamos tener si vendiéramos. Leonardo tenía deudas, necesitaba dinero desesperadamente. Y yo solo seguí pensando que tú ya habías vivido tu vida, que ya no necesitabas tanto. Así que decidiste que era hora de que yo muriera, dije sintiendo náuseas. Decidiste que mi vida había terminado porque tú querías dinero. No fue así de simple. Ah, no. Porque ese video es bastante claro. Rafael. Pagarle $500 a Marco para que me matara y hacerlo parecer un accidente. Eso suena bastante simple para mí. Él sollozó, un sonido patético que alguna vez me habría roto el corazón. Pero ahora solo me llenaba de desprecio. Estaba desesperado. Las deudas se acumulaban. Samara amenazaba con dejarme si no conseguía más dinero. Leonardo me presionaba constantemente. Y yo solo pensé que sería rápido, que no sufrirías. ¿Qué? ¿Que no sufriría? Repetí incrédula. ¿Crees que morir asesinada en un callejón no es sufrimiento? ¿Crees que vivir en las calles durante 2 meses en pleno invierno no fue sufrimiento? No sabía que estarías en la calle tanto tiempo, murmuró. Pensé que vendrías de vuelta en unos días, que firmarías los papeles. ¿Y entonces qué? ¿Me habrían matado de todas formas? ¿O me habrían encerrado en esa clínica psiquiátrica que estaban investigando? Su silencio fue respuesta suficiente. Lo sabías, dije sintiendo una nueva oleada de traición. Sabías todo. Los documentos falsos, los planes de respaldo, todo. Sí, admitió en voz baja. Lo sabía todo. Me recosté en la silla sintiendo como si me hubieran vaciado por dentro. Este hombre frente a mí no era mi hijo. Mi hijo había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por este extraño codicioso y cruel. ¿Sabes lo que me duele más? Pregunté después de un largo silencio. No es el dinero. No es la casa. Es que realmente creías que mi vida no valía nada. Que 72 años de existir, de amarte, de criarte, podían borrarse por $200,000. Mamá, te dije que no me llamarás así, lo corté bruscamente. Una madre es alguien que importa. Alguien cuya vida tiene valor. Claramente yo no era eso para ti. Rafael lloró más fuerte ahora, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. Parte de mí quería sentir lástima. Esa parte maternal que había vivido dentro de mí durante tantos años gritaba que lo consolara, que lo perdonara. Pero esa parte estaba muriendo, sofocada por la realidad de lo que había hecho. Van a darme 15 años, dijo entre sollozos. Mi abogado dice que con el acuerdo de culpabilidad serán 15 años. Leonardo va a conseguir 12 porque cooperó más. Samara probablemente 5. ¿Y quieres que sienta lástima por ti? Pregunté. ¿Quieres que te diga que 15 años es demasiado por intentar asesinar a tu propia madre? No, negó con la cabeza. Solo quería que supieras. Y quería preguntarte algo. ¿Qué? Levantó la vista, sus ojos suplicantes. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Miré a este hombre que había salido de mi cuerpo, que había dependido de mí para cada necesidad durante años, que ahora me pedía perdón por intentar terminar con mi vida. No lo sé, respondí honestamente. Ahora mismo, lo único que siento cuando te miro es dolor. Y rabia. Y una tristeza tan profunda que me ahoga. Lo entiendo, susurró. Pero hay algo que quiero que sepas. Continué inclinándome hacia adelante para que me mirara directamente a los ojos. Algo que necesitas entender completamente. ¿Qué? El testamento que tanto querían, el que justificaba todo esto en sus mentes codiciosas, nunca les habría dado nada. Ni un centavo. Ni la casa. Nada. Su cara se transformó en confusión. ¿Qué quieres decir? Mi testamento real, el legal que hice hace 5 años, establece claramente que si muero en circunstancias sospechosas o si hay evidencia de coacción o fraude, todo va a una fundación benéfica. Ustedes están específicamente excluidos. Vi el momento exacto en que las palabras penetraron. Su rostro palideció hasta quedar casi gris. Eso significa, continué sin piedad, que incluso si me hubiera matado,
Incluso si su plan perfecto hubiera funcionado, nunca habrían conseguido lo que querían. Habrían cometido asesinato por nada. Absolutamente nada. No, susurró. No, eso no puede ser cierto. Pero lo es. Puedes preguntarle a tu abogado. La policía tiene el documento. Todo este horror, toda esta traición, fue completamente inútil desde el principio. Rafael se derrumbó entonces, su frente golpeando la mesa de metal mientras sollozaba sin control. Las esposas tintineaban con cada sacudida de su cuerpo. El oficial se movió como para intervenir, pero le hice una seña de que estaba bien. Dejé que llorara. Dejé que procesara el hecho de que había destruido su vida, la vida de su hermano, su matrimonio, su libertad, todo por una herencia que nunca habría recibido. Dejé que sintiera el peso completo de su estupidez y su codicia. Cuando finalmente se calmó, me puse de pie. Espero que estos 15 años te den tiempo para pensar en lo que hiciste, dije. Tiempo para entender que una madre no es una cuenta bancaria. No es una propiedad a liquidar. Es una persona que te amó incondicionalmente y que merecía ese mismo amor de vuelta. Golpeé la puerta para que Lorena me dejara salir. Mamá, espera, llamó Rafael desesperado. Me detuve pero no me giré. ¿Vas a visitarme? ¿Alguna vez? No lo sé, repetí. Quizás algún día. O quizás nunca. Vas a tener que vivir con esa incertidumbre, así como yo tuve que vivir en la calle preguntándome si sobreviviría otra noche. Salí sin mirar atrás. Salí de esa sala de visitas, sintiendo como si acabara de escalar una montaña. Las piernas me temblaban y tuve que apoyarme contra la pared por un momento. Lorena apareció a mi lado inmediatamente, su mano firme en mi brazo. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. No, respondí honestamente. Pero voy a estarlo. Me llevó a su oficina y me sirvió un vaso de agua que bebí en largos tragos. Mis manos todavía temblaban, pero algo dentro de mí se sentía más ligero. Había necesitado esa conversación, por dolorosa que fuera. Había necesitado mirar a Rafael a los ojos y decirle todo lo que sentía. Hay algo más que necesitas saber, dijo Lorena después de darme tiempo para recuperarme. Leonardo también quiere verte. Negué con la cabeza inmediatamente. No puedo. No hoy. Quizás nunca. Lo entiendo. Solo quería que supieras. Su abogado dice que está destrozado, que no para de llorar desde que lo arrestaron. Debió pensar en eso antes de planear mi muerte, dije con amargura. Lorena asintió sin juzgar. También tengo noticias sobre Samara. Su abogado finalmente aceptó un acuerdo. 5 años de prisión, tiene que devolver todo el dinero que gastó de tus cuentas, y una orden de restricción permanente cuando salga. 5 años parecían poco por todo lo que había hecho, pero al menos era algo. Al menos había consecuencias. ¿Y Marco?, pregunté. 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses por cooperar. Va a testificar en los juicios formales si es necesario, aunque probablemente no lo será con todos los acuerdos de culpabilidad. Me fui de la estación de policía sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Justicia estaba siendo servida, pero el precio había sido perder a mi familia. No la familia que creí tener, sino la ilusión de ella. Y las ilusiones pueden doler tanto como la realidad cuando se rompen. Elisa me recogió en la entrada. Una mirada a mi cara y supo que no debía hacer preguntas todavía. Me llevó de vuelta a su casa en silencio, su mano encontrando la mía sobre el asiento. Matilde nos esperaba con té caliente preparado. Se veía mucho mejor ahora, los antibióticos habían hecho efecto y el color había regresado a sus mejillas. Se había convertido en parte de nuestra pequeña rutina, este trío improbable de mujeres que la vida había unido de las formas más extrañas. ¿Cómo estuvo?, preguntó Matilde mientras me servía té. Duro, admití, pero necesario. Les conté sobre la conversación con Rafael, sobre su reacción al descubrir que el testamento nunca les habría dado nada. Matilde escuchó con esa expresión sabia que tenía, asintiendo de vez en cuando. La codicia es un veneno, dijo cuando terminé. Mata todo lo bueno que hay en una persona hasta que no queda nada más que el hambre por más. Tiene razón, concordó Elisa. He visto pasar eso en familias antes. Hijos que esperan ansiosos que sus padres mueran solo para heredar. Es repugnante. Nos quedamos en silencio por un momento,
cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elisa finalmente. ¿Vas a volver a tu casa? La pregunta me había estado rondando por días. Legalmente la casa era mía de nuevo. La policía había terminado con el registro. Podía regresar en cualquier momento. Pero cada vez que pensaba en dormir en esa casa, en caminar por esas habitaciones donde Rafael había planeado mi muerte, sentía náuseas. No lo sé, admití. No sé si puedo volver ahí. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo Elisa inmediatamente. Lo sabes. Lo sé. Y te agradezco más de lo que puedo expresar. Pero no puedo vivir de tu caridad para siempre. No es caridad, protestó Elisa. Es amistad. Es familia. La palabra familia me golpeó diferente ahora. Familia no era sangre. Familia era Elisa abriendo su puerta sin dudarlo. Era Matilde arriesgándose para grabar ese video. Era estas dos mujeres sentadas conmigo, sosteniéndome mientras mi mundo se reconstruía pieza por pieza. Tienen razón, dije sintiendo lágrimas en mis ojos. Ustedes son mi familia ahora. La verdadera. Nos abrazamos las tres, este círculo de mujeres que el mundo había intentado romper pero que se habían mantenido firmes. Los días siguientes pasaron más tranquilos. Lorena me mantuvo informada de los procedimientos legales. Rafael, Leonardo y Samara formalmente aceptaron sus acuerdos de culpabilidad. La sentencia oficial sería en 2 semanas. Después de eso, serían trasladados a las prisiones donde cumplirían sus condenas. También había el asunto del dinero robado. La corte había ordenado que se devolviera todo, con intereses. Entre lo que Rafael había sacado de mis cuentas y lo que Samara había gastado en ropa y joyas caras, sumaba casi $20,000. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo. Una tarde, Elisa sugirió algo que me tomó por sorpresa. ¿Has pensado en vender la casa?, preguntó mientras preparábamos la cena juntas. La idea me detuvo en seco. Vender la casa. La casa que había sido mi hogar durante 30 años. La casa por la que tanto había trabajado. La casa que casi me cuesta la vida. No sé si puedo, dije lentamente. Piénsalo, insistió Elisa. Esa casa está llena de recuerdos malos ahora. ¿Realmente quieres vivir ahí sola, rodeada de fantasmas? Tenía razón. Cada rincón de esa casa me recordaría a Rafael y Leonardo. Cada habitación sería un recordatorio de la traición. ¿Cómo podría sanar viviendo en medio de todo eso? ¿Y qué haría si la vendo?, pregunté. Podrías comprar algo más pequeño, sugirió Elisa. Un apartamento cómodo, sin tantos recuerdos. Usar el resto del dinero para vivir tranquila, viajar un poco, hacer las cosas que nunca pudiste hacer. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una vida nueva, completamente diferente. Sin el peso del pasado. Sin las sombras de lo que había perdido. Y hay algo más que deberías considerar, añadió Matilde desde el sofá donde estaba tejiendo algo con lana que Elisa le había comprado. ¿Qué?, pregunté. Ese testamento tuyo, el que dice que todo va a una fundación benéfica si mueres en circunstancias sospechosas. ¿Qué pasa si mueres de vieja en tu cama? ¿A dónde va todo entonces? Me quedé paralizada. No había pensado en eso. El testamento solo cubría escenarios específicos. Si moría naturalmente, las leyes de herencia normales aplicarían, lo que significaba que Rafael y Leonardo eventualmente heredarían todo después de cumplir sus sentencias. Matilde vio la comprensión en mi cara y asintió. Deberías cambiar ese testamento. Asegurarte de que nunca vean un centavo, sin importar cómo o cuándo mueras. Tiene razón, concordó Elisa. Necesitas protegerte completamente. Al día siguiente llamé al abogado que había hecho mi testamento original. Le expliqué la situación y pedí una cita urgente. Nos reunimos 2 días después en su oficina elegante en el centro de la ciudad. Señora Dainais, dijo moviendo la cabeza mientras revisaba los documentos del caso. Lo que sus hijos hicieron es imperdonable. Por supuesto que vamos a modificar su testamento. Pasamos 2 horas revisando opciones. Al final, establecimos que en caso de mi muerte por cualquier causa, todo iría dividido entre la Fundación Benéfica para Ancianos Sin Hogar y una porción para Elisa y Matilde. Rafael y Leonardo estaban explícitamente excluidos, nombrados específicamente como no beneficiarios bajo ninguna circunstancia.
También hice algo más. Establecí un fideicomiso para Matilde, suficiente dinero para que nunca tuviera que dormir en la calle de nuevo. Ella protestó cuando se lo dije, pero no acepté un no como respuesta. Me salvaste la vida, le dije firmemente. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Con lágrimas en los ojos, finalmente aceptó. También hablé con un agente de bienes raíces sobre vender la casa. Vino a evaluarla y estimó que podría venderse por $220,000, quizás más si teníamos suerte. Era más de lo que Rafael y Leonardo habían planeado conseguir. La ironía no se me escapó. Ellos habrían matado por 200,000. Yo iba a conseguir más de eso y usar el dinero para construir una vida que valía la pena vivir. El día de la sentencia llegó más rápido de lo esperado. Lorena me había preguntado si quería dar una declaración de impacto a la víctima frente al juez. Podía pararme allí y decirle al tribunal exactamente cómo sus acciones me habían afectado. Durante días debatí si tenía las fuerzas para hacerlo. Finalmente decidí que sí. Necesitaba cerrar este capítulo completamente. Elisa y Matilde me acompañaron al juzgado esa mañana fría de marzo. El edificio era imponente, todo columnas de mármol y pasillos interminables que olían a papel viejo y poder. Entramos a la sala donde se llevaría a cabo la audiencia y me senté en la primera fila, con mis amigas a cada lado sosteniéndome las manos. Rafael, Leonardo y Samara fueron traídos por separado, todos con sus uniformes de prisión, todos esposados. Se veían diferentes. Más pequeños de alguna forma. Rafael había perdido peso. Leonardo tenía el cabello más largo y descuidado. Samara ya no tenía ese aire de superioridad, solo lucía cansada y asustada. No me miraron cuando entraron. Mantuvieron las cabezas bajas mientras el juez, una mujer de unos 60 años con cabello plateado recogido en un moño severo, revisaba los documentos. La jueza Martínez comenzó la audiencia explicando los cargos y los acuerdos de culpabilidad que cada uno había aceptado. Su voz era firme pero no cruel, profesional. Cuando terminó, miró directamente hacia donde yo estaba sentada. Entiendo que la víctima desea hacer una declaración, dijo. Así es, su señoría, respondí poniéndome de pie con piernas temblorosas. Puede acercarse. Caminé hacia el estrado con un papel en la mano donde había escrito lo que quería decir, aunque al final no lo necesité. Las palabras salieron directamente de mi corazón. Su señoría, comencé con voz que temblaba al principio, pero que se fortaleció con cada palabra. Durante 72 años he vivido creyendo que la familia era lo más sagrado que existe. Trabajé 2 empleos durante 20 años para darles a mis hijos todo lo que yo nunca tuve. Los crié sola después de que su padre nos abandonó. Les di educación, amor, un hogar. Sacrifiqué mis sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. Hice una pausa, mirando directamente a Rafael y Leonardo. Ahora sí me miraban, con lágrimas corriendo por sus rostros. Y ellos decidieron que mi vida valía menos que una casa. Menos que $200,000. No solo me echaron a la calle en pleno invierno, sino que contrataron a alguien para asesinarme. Para borrarme de este mundo como si nunca hubiera existido. Mi voz se quebró pero continué. Pasé 2 meses viviendo en las calles. Pasé hambre. Pasé frío. Dormí en cartones bajo puentes. Y cada noche me preguntaba qué había hecho mal, cómo había fallado como madre para merecer esto. Pero ahora entiendo que no fallé. Ellos fallaron. Eligieron la codicia sobre el amor. Eligieron el dinero sobre su propia madre. Samara sollozaba ahora, su cuerpo sacudiéndose. Leonardo tenía la cabeza entre las manos. Rafael me miraba fijamente, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Lo que más me duele, continué, no es la traición. No es el intento de asesinato. Es saber que los niños que amé con todo mi corazón se convirtieron en extraños capaces de algo tan monstruoso. Es saber que todo el amor que les di no fue suficiente para llenar el vacío de su codicia. Respiré profundo, secándome las lágrimas que ahora corrían libremente por mis mejillas. Pero aquí está lo que quiero que sepan. Sobreviví. Encontré bondad donde menos la esperaba. 2 mujeres que no me debían nada me dieron todo. Me dieron refugio, protección, familia. Y aprendí que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Miré a la jueza Martínez. Su señoría, confío en que hará justicia hoy.
Estas personas no solo intentaron quitarme la vida, intentaron quitarme mi dignidad, mi humanidad. Merecen enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Me senté sintiendo como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Elisa apretó mi mano con fuerza. Matilde me pasó un pañuelo. La jueza Martínez asintió lentamente. Luego se dirigió a Rafael, Leonardo y Samara. «Levántense», ordenó. Los tres se pusieron de pie torpemente, las esposas tintineando. En mis 30 años como jueza, he visto muchos casos que me han impactado. Pero debo admitir que este es particularmente perturbador. El nivel de traición, la frialdad con la que planearon el asesinato de su propia madre, la falta absoluta de remordimiento hasta que fueron capturados, todo esto habla de un carácter profundamente deficiente. Su voz se volvió más dura. Rafael Méndez, lo condeno a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 10 años. Leonardo Méndez, 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 8 años. Samara Ruiz, 5 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 3 años. Se escucharon sollozos en la sala. El abogado de Rafael se veía resignado. El de Leonardo intentó protestar, pero la jueza lo silenció con una mirada. Además, ordenó la jueza, los tres están permanentemente prohibidos de contactar a la víctima por cualquier medio. Esta orden se extiende indefinidamente, incluso después de que cumplan sus sentencias. Si violan esta orden, enfrentarán cargos adicionales. Golpeó su mazo. Esta corte queda levantada. Observé mientras se llevaban a Rafael, Leonardo y Samara. Rafael se giró una última vez. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Vi arrepentimiento allí, dolor genuino. Pero también supe que ya no importaba. Ese capítulo de mi vida había terminado. Afuera del juzgado, Lorena me esperaba con una sonrisa. «Justicia servida», dijo. «Sí», respondí. Finalmente. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. La casa se vendió por $230,000, incluso más de lo esperado. Usé parte del dinero para comprar un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo. 2 habitaciones, una para mí y una para cuando Matilde quisiera quedarse, aunque insistía en que ahora tenía su propio pequeño estudio gracias al fideicomiso. Elisa me ayudó a decorarlo, a convertirlo en un hogar. Sin recuerdos del pasado, solo posibilidades del futuro. También doné $50,000 a la Fundación Benéfica para Ancianos Sin Hogar. En honor a Matilde, en honor a todos los que había conocido en esas semanas terribles en la calle. La fundación nombró un programa de asistencia de emergencia en mi nombre. Una tarde de abril, las tres estábamos sentadas en mi nuevo balcón, tomando té y viendo el atardecer. Matilde se veía completamente transformada ahora. Saludable, bien alimentada, con ropa nueva y limpia. Elisa estaba tejiendo, algo que había retomado recientemente. Y yo solo estaba ahí, existiendo, agradecida por cada momento. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije de repente. Ellas me miraron expectantes. Rafael y Leonardo querían $200,000 y estaban dispuestos a matar por eso. Yo conseguí más que eso y lo único que tuve que hacer fue sobrevivir. Matilde rió, un sonido hermoso que raramente escuchaba. La vida tiene su forma de hacer justicia, dijo sabiamente. A veces, concordó Elisa. Y a veces necesita un poco de ayuda de mujeres tercas que se niegan a rendirse. Brindamos con nuestras tazas de té, este trío improbable que se había convertido en familia. Meses después, recibí una carta de la prisión. Era de Rafael. La sostuve en mis manos durante largo rato antes de abrirla. Dentro, páginas y páginas de disculpas, de arrepentimiento, de súplicas por perdón. La leí una vez. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. Quizás algún día podría perdonar. Quizás algún día el dolor se convertiría en indiferencia. Pero ese día no era hoy. Hoy solo quería vivir. Vivir completamente, rodeada de las personas que me habían salvado cuando estaba en mi punto más bajo. Vivir sabiendo que había sobrevivido lo peor y había salido más fuerte del otro lado. Porque al final, esa fue la mayor venganza. No el dinero. No las sentencias de prisión. Sino seguir viviendo, seguir siendo feliz, seguir siendo yo misma a pesar de todo lo que intentaron quitarme. Soy Antonia Dainais.
Tengo 72 años. Mis hijos me traicionaron de la peor manera posible, pero no me destruyeron. Y esa es mi victoria.